Como decíamos ayer, estamos en el siglo XVI. En el año 1556, Carlos I decidió que era tiempo de disfrutar de una jubilación, por lo que abdicó en favor de su hijo Felipe II. Entre las extensas posesiones recibidas por el nuevo monarca, había una zona que le traería no pocos quebraderos de cabeza: los Países Bajos. Por aquellas latitudes se estaba extendiendo el calvinismo, que, sumado a las pretensiones de ciertos nobles, a las ideas del nuevo monarca por centralizar el poder de las provincias que formaban los Países Bajos, a la extenuación de los largos conflictos con Francia, provocó que la tensión entre la población fuera en aumento. Para empeorar aún más la situación, el invierno de entre 1565 y 1566 arruinó las cosechas, a lo que había que sumar la guerra comercial con Inglaterra y la que había estallado en el Báltico entre Dinamarca y Suecia, lo que multiplicó los desempleados en los talleres al tiempo que se encarecía el precio de los alimentos más básicos. Aquel descontento sería aprovechado por un sector de la sociedad que comenzaba a difundir rumores en los que se culpaba de todo a los españoles. Finalmente, el 10 de agosto de 1566, toda la tensión estalla en una virulenta furia iconoclasta. El movimiento comienza con el asalto al monasterio de San Lorenzo de Steenborde. Rápidamente se extendió a abadías y monasterios hasta llegar a las iglesias de ciudades importantes como Gante. La revuelta sembró el terror mediante el saqueo de iglesias, destrozo de imágenes y robos de objetos de culto. Aquella situación encendió todas las alarmas en Margarita de Parma, gobernadora de la zona por entonces, quien solicitaría a Felipe el envío de tropas para combatir a los rebeldes. El monarca hispano sopesó el asunto con sus consejeros y al final se impuso la postura del duque de Alba. Había que reprimir a los sublevados que, además de rebeldes, eran herejes. Al monarca le pesó el ejemplo de Francia, donde la permisividad y la tolerancia habían desatado un problema mayor, por lo que Felipe accedió a la petición y envió los tercios de Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, con Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el gran duque de Alba, al frente. Para cubrir el vacío que estos dejaban, se alistaron compañías de bisoños en España. La idea era que las fuerzas enviadas hicieran el trabajo sucio, sofocando la rebelión antes de la llegada de Felipe II, que podrá así aplicar un perdón general a los menos culpables y restablecer el vínculo de lealtad con los neerlandeses. Viaje, el del monarca, que por diferentes razones nunca se producirá. Mientras tanto, la situación en los Países Bajos seguía su rumbo. La alta nobleza, quienes habían dirigido la oposición al monarca, se alinearon a favor del gobierno de Margarita de Parma. Entre ellos podemos encontrar a Horns, Egmont e incluso a Guillermo de Orange. Fueron ellos los que ayudaron a aplastar la rebelión y conseguir que casi todas las provincias volvieran a la obediencia. La calma en la zona se recuperó hacia la primavera de 1567. A pesar del éxito, el temor a la reacción del monarca hispano era patente. Los grupos más implicados en la revuelta abandonaron los Países Bajos por miedo a la venganza real que venía de camino. Incluso, el miedo llegó a la propia alta nobleza. Guillermo de Orange puso tierra de por medio y se retiró a sus posesiones en Alemania. Finalmente, los tercios llegaron a Flandes en agosto de 1567, tras haber atravesado el Camino Español, cuya historia te hemos contado y te dejo aquí en la pestaña. El gran duque traía amplias prerrogativas concedidas por el rey y no tardó en utilizarlas. Pronto sustituyó el moderado gobierno de la gobernadora por el suyo propio, y a pesar de que se reconocía que la situación era más calmada que la existente el año anterior, se inició un régimen de mano dura para imponer la autoridad real de modo efectivo. De este mandato será famoso el llamado Tribunal de los Tumultos, cuya finalidad era escarmentar a aquellos que habían osado levantarse contra el rey. Al año siguiente, en 1568, Guillermo de Orange logró reunir un ejército de mercenarios alemanes para hacerse con el control de los Países Bajos. Estas fuerzas las puso bajo el mando de su hermano Luis de Nassau, para que inicie una invasión por el norte. Mientras, el propio Guillermo reunía otro contingente para avanzar por el sur. Luis de Nassau empezó con buen pie, derrotó al tercio viejo de Cerdeña en Herligerli. Tras la batalla, las tropas comandadas por el líder rebelde intentaron tomar la ciudad de Groninga. Ante el avance de Luis de Nassau, el duque de Alba envió a Chiappino Vitelli para rechazar a la fuerza invasora, llegando a la zona el 23 de junio.
Desde entonces, las escaramuzas entre ambas fuerzas se sucedían, pero el oficial italiano no conseguía derrotar a los herejes. Los días pasaban y con la llegada de la estación veraniega, el tiempo ideal para entrar en campaña, Alba optó por encargarse él mismo del ejército de Luis de Nassau antes de que Guillermo de Orange estuviese listo para atacar y se viese obligado a tener que luchar en varios frentes al mismo tiempo. Situación en extremo delicada al no disponer de las fuerzas necesarias para ello. Fue el 15 de julio cuando el duque se presentó por aquellas tierras y obligó a Luis de Nassau a retirarse mediante una serie de escaramuzas sin arriesgarse a presentar batalla, ya que una derrota hubiera puesto a todos los Países Bajos a merced de las fuerzas rebeldes. Ante la retirada de las fuerzas herejes, el gran duque decidió iniciar la persecución para acabar totalmente con las fuerzas rebeldes lo más rápido posible. El duque de Alba envió fuerzas de reconocimiento por varios caminos para encontrar la dirección que había tomado Luis de Nassau. Entre las primeras informaciones recibidas, parecía que se estaban reorganizando mientras se dirigían hacia el río Ems, por lo que el duque decidió pasar la noche con su ejército en la ciudad de Slochteren. Desde allí, ordenará varios reconocimientos que resultarán totalmente infructuosos, debido a la poca colaboración local, ya que Nassau había marchado sin descanso desde la derrota de Groninga. Sin embargo, las fuerzas reales dieron con el rastro de los rebeldes cerca del río Ems. El duque, poco antes del amanecer del 19 de julio, levantó el campamento y comenzó la marcha para dar caza a los herejes, al tiempo que seguían viendo exploradores. Por las informaciones que le llegaban, los rebeldes estaban por la localidad de Bede. Esto estremeció al gran duque, ya que pensó que Nassau se estaba dirigiendo hacia Rede, debido a que era la mejor opción, al contar con el único puente de los alrededores por donde podrían pasar a territorio de otro estado del imperio. A lo que había que sumar que si destruían el puente, dificultaban aún más la labor del duque para derrotarlos en un tiempo razonable, ya que el ejército hispano carecía de barcas para poder cruzar un río caudaloso que no era vadeable por ningún sitio, y los rebeldes, además, entrarían en territorio de otro soberano, por lo que las probabilidades de que pudieran escapar eran muy altas, lo que aumentaba la preocupación del gran duque. Si los herejes lo conseguían, era incuestionable que supondría un refuerzo en la moral de las tropas que su hermano Guillermo estaba levantando. Por tanto, la situación se había vuelto crítica. Cuando el duque veía que toda la campaña se le podía escapar de las manos, los exploradores que había enviado a Rede llegaron. Rápidamente informaron al de Alba que no había tropas enemigas por aquella zona ni en los alrededores. Sin tiempo que perder, el general español los envió al norte y al sur para localizarlos, mientras él se dirigía con sus tropas para apoderarse de Rede antes de que Nassau cambie de opinión. Lo que no sabía el duque era que el líder rebelde tenía otros planes en la cabeza. Nassau no quería escapar, sino que buscaba fijar al ejército real resistiendo el máximo tiempo posible en el norte para facilitar la invasión de Guillermo de Orange. Por ello, buscaba una posición poco accesible y fácilmente defendible. Finalmente, los exploradores del duque darían con la ubicación de los rebeldes, Jemmingen. Allí solo se podía llegar por un camino que transcurría sobre un dique paralelo al río Ems, atravesado por canales de riego controlados por esclusas salvadas por puentes. Si éstas eran abiertas, todo el terreno quedaría inundado, haciéndolo impracticable. El lugar perfecto que Nassau buscaba para hacer frente a los hispanos, aunque se olvidó de un pequeñísimo detalle. Frente a él estaban los tercios españoles. Y allí es donde esperaron a los hispanos, unos 12.000 herejes, 10.000 infantes y 2.000 jinetes, más 16 piezas de artillería bien parapetadas. Nassau dio la orden de apostar a algunos hombres en los puentes con la instrucción de que en cuanto vieran la vanguardia del ejército español, abrieran las esclusas. Por parte del duque, este no quería perder la oportunidad de derrotar totalmente a Nassau, por lo que al amanecer del 21 de julio emprende la marcha hacia Jemmingen. A la altura de Stapelmoor se encontraron con un puente que separaba el camino en dos. Allí ordenó a prior don Hernando que guardase el puente, y envió por el camino de la derecha, más cercano al río Ems, a Sancho Dávila con 30 arcabuceros a caballo y el propio duque junto con 4 jinetes por el otro, en la vertiente del Dollard.
fue el grupo de Sancho Dávila quien entró en contacto con los enemigos. En el enfrentamiento consiguieron capturar a uno de los rebeldes, al que enviaron ante el duque junto con la solicitud de 500 arcabuceros, ya que habían descubierto a otro contingente de rebeldes abriendo las esclusas no muy lejos de su posición. Las noticias del avance de los hispanos ya habían llegado a Nassau, quien había dado la orden de abrir todas las esclusas para inundar el terreno. A pesar de que la situación se estaba volviendo cada vez más crítica para los españoles, el gran duque ordenó a Sancho Dávila que se reuniese con él para aclarar la situación y planificar los siguientes pasos. Una vez el de Alba se reunió con sus oficiales y confirmó la situación, comenzó a dar instrucciones. Envió por el camino del dique, explorado por Dávila, a este con la compañía de arcabuceros a caballo, seguidos de 500 arcabuceros y 300 mosqueteros al mando de Julián Romero, y a Sancho Dolonio con otros 1000 arcabuceros. Aquellos hombres iniciaron una carrera desesperada contra el tiempo para evitar que se inundara la campiña y no hubiera forma de llegar hasta los herejes. Sin embargo, la infantería se movía tan despacio que Sancho Dávila, con sus 30 arcabuceros, decidieron adelantarse. Llegaron hasta una de las esclusas, la cual los rebeldes habían abierto, y en una rápida carga los ponen en retirada, permitiendo a los nuestros cerrar la esclusa. Tras este primer éxito, decidieron adelantarse y batirse con todo hereje que se pusiera por delante. Aquellos españoles consiguieron poner en fuga a las fuerzas rebeldes y hacerse con el control de la siguiente esclusa. A pesar de que habían conseguido cerrarla, ya había pasado la suficiente agua como para dificultar el avance de los hispanos. Los nuestros tenían que avanzar con el agua hasta las rodillas. Cuando las noticias llegaron a los oídos de Nassau, este montó en cólera a ver que su estrategia se caía en pedazos. Para retomar el control de las esclusas, envió a 4000 soldados para deshacer lo realizado por los españoles, por lo que la situación se planteaba difícil para los 30 jinetes hispanos, pues si se retiraban, los protestantes tomarían la presa y dejarían caer miles de litros de agua sobre el ejército español que venía en camino. Por el contrario, si mantenían la posición, estaban condenados a una muerte prácticamente segura. Sin embargo, aquellos hombres no le dieron muchas vueltas. Se atrincheraron y prepararon sus armas decididos a resistir hasta el final. Durante más de media hora, aquellos españoles se defendieron, aguantaron las descargas de arcabucería de los herejes y respondieron con el mismo ímpetu y furia. Los herejes no se lo podían creer, solo 30 hombres habían sido capaces de rechazarlos no una, sino varias veces. Mientras tanto, a unos 2 kilómetros de distancia, los hombres de Lodoño y Romero trataban de llegar a la posición de los jinetes. El avance era lento y penoso, pero no podían detenerse. Debían llegar a la posición de sus compañeros para ayudarlos a rechazar a los rebeldes, ya que la otra opción era morir ahogados. En lo más duro del combate, finalmente llegaron los refuerzos bajo el mando de Lodoño y Romero. Ahora eran 1800 españoles para defender aquella posición. Todavía eran menos que el contingente rebelde, pero si con una treintena habían conseguido detenerlos, ¿qué no haría aquel número de hispanos? Tras un último combate, los rebeldes lo dieron por imposible, e hicieron lo único que podían hacer, dar media vuelta e iniciar la retirada. Los nuestros, confiados en que recibirían el apoyo del duque de Alba, iniciaron la persecución de los rebeldes. La alegría de los hispanos se les acabaría pronto, ya que aquella maniobra les llevó hasta el centro de las líneas protestantes. Las caras de los nuestros palideció cuando todo el peso de la artillería y arcabucería de Nassau cayó sobre ellos. Los herejes estaban aún recomponiendo sus filas, formando en 2 cuerpos protegidos por trincheras y varias piezas de artillería, teniendo a su izquierda el río y a la derecha la caballería. Los herejes pararon en seco el avance de las fuerzas de Lodoño y Romero, y los hispanos no pudieron más que protegerse y solicitar refuerzos al gran duque. Sin embargo, el de Alba se negó a mandar ayuda y ordenó que resistiesen en sus posiciones, haciendo todo el daño posible al enemigo. La mente del duque ya se había puesto en marcha. Tras los reconocimientos del terreno, había concluido que el único lugar apropiado para el combate era el estrecho camino de entrada a Jemmingen, por lo que era inútil enviar piqueros y caballería, ya que no había terreno para que pudieran maniobrar. Además, debido a la misma estrechez del camino, el número de arcabuceros que ya había en la vanguardia era suficiente para defenderlo, lo que le evitaba arriesgar el resto de sus fuerzas.
Aún en el caso que los de Nassau consiguiesen superarlos, llegarían a la posición de los hispanos de forma desordenada, donde a su vez deberían vencer en cada paso, casa y aldea a los arcabuceros que allí habían apostado los españoles. Todo este razonamiento, el duque no lo transmitió a los españoles que estaban luchando contra los herejes. Los nuestros ya estaban empezando a sentir la inferioridad numérica, por lo que los maestres de campo, desesperados, volvieron a solicitar refuerzos al duque, quien se negó por segunda vez. La lluvia de plomo enemigo no daba un respiro a los hispanos, quienes resistían ante la creciente presión enemiga. Los nuestros volvieron a pedir refuerzos al duque, pero se encontraron con una nueva negativa. Lo máximo que consiguieron con la última solicitud es que el duque reforzara la retaguardia, por si las cosas no resultaban como él esperaba. Tras las 3 negativas, Lodoño y Romero decidieron actuar por iniciativa propia y prepararse para una defensa a ultranza y esperar el socorro del duque. Fortificaron varias casas cercanas con grupos de arcabuceros para el caso en que el enemigo los obligara a retroceder y además también para evitar ataques por los flancos. Entre aquel pequeño grupo de hispanos y la inacción por parte del resto del ejército real, la frustración de Nassau estaba por las nubes, por lo que envió exploradores en barcas para que le informaran de la situación. Estos no tardaron en volver e informaron que aquel grupo de españoles era solo una avanzadilla y que no veían más tropas en la retaguardia. Nassau calculó que al superar a la avanzadilla y abrir las esclusas le pondría las cosas muy difíciles al general español, por lo que dio la orden de avanzar y a aniquilar esos molestos hispanos. Lo que no había tenido en cuenta el líder rebelde, otra vez, era que no se enfrentaba a cualquiera, sino que se batía con los más duros, disciplinados y diestros en el manejo de armas de fuego del continente. Ante la situación desesperada, los nuestros supieron que era el momento de la verdad, cuando lo que marca la diferencia es la veteranías. En silencio y atentos a las órdenes de los oficiales, los hispanos formaron y con total frialdad, viendo la cara de furia de 12.000 herejes, esperaron. Esperaron a que estuvieran a la distancia en la que cada bala fuera mortal y encontrar un objetivo. Cuando los rebeldes estuvieron en esa distancia perfecta, los españoles dispararon una tormenta de plomo sobre ellos y mantuvieron un fuego continuo, sometiéndose a un castigo demoledor. Los herejes solo pudieron avanzar 300 pasos, tras los cuales el miedo se apoderó de sus corazones y comenzaron a retroceder ante la disciplina, aplomo y plomo españoles. Ante la retirada desordenada de los herejes, los hispanos se lanzaron sobre ellos a darles caza. Ahora, los perseguidores se volvieron los perseguidos. Los rebeldes corrieron para volver a sus posiciones iniciales, pero ya era demasiado tarde. Al carecer de formación debido a la carga fallida, Nassau no pudo hacer frente a los españoles que estaban hostigando a sus fuerzas, y a partir de entonces, la batalla se volvió una carnicería. Por parte del duque de Alba, al ver que el cielo se llenaba de nubes grises cargadas de lluvia, cambió de opinión. Consideró que sus hombres se verían comprometidos si tenían que seguir luchando bajo un aguacero en un lodazal, por lo que ordenó a prior don Hernando que avanzase para socorrerlos. En ese momento se recibió el aviso de que sus hombres se habían apoderado de la artillería enemiga. Ya eran las 2 de la tarde y la carnicería todavía no había terminado. Los españoles pasaban a cuchillo a las fuerzas rebeldes que huían desordenadamente. Los nuestros consiguieron llegar al parapeto que precedía al campamento enemigo. Lo asaltaron y mataron a todos los que allí había. Mientras tanto, el duque ordenó al resto de fuerzas acelerar el paso para dar el toque final a las fuerzas de Nassau. La estampa era caótica. Los rebeldes, que no morían víctimas del acero y el plomo español, lo hacían ahogados en las aguas de los ríos que rodeaban aquellas tierras. Una vez que los nuestros llegaron al campamento hereje, se toparon con todo el bagaje enemigo, pero lo dejaron atrás y continuaron con la ofensiva, demostrando su oficio de soldados. Los hispanos no daban tregua, ni respiro, ni lugar donde pudieran recomponerse los herejes. La presión sobre estos era enorme. Ante la huida de los rebeldes, los españoles iniciaron una persecución que se extendería todo el día. Incluso se cuenta que en Groninga,
tuvieron noticias de aquella derrota por la cantidad de sombreros de los mercenarios alemanes que bajaban por las aguas del Ems. La victoria española había sido total. Se calcula que de los 12.000 soldados que formaban el contingente holandés, murieron entre 7.000 y 9.000 hombres. Se apresaron las 16 piezas de artillería rebeldes, así como 20 banderas enemigas de un total de 24, y casi 1.500 caballos, por no hablar de un valioso botín que serviría para compensar el esfuerzo realizado. Incluso consiguieron capturar a un lugarteniente de Luis de Nassau que confesó que el líder rebelde había huido a nado hasta una barca que lo llevó hasta la otra orilla. Al día siguiente, las compañías de Lope de Figueroa, Gaspar de Robles y Monsieur de Gierges continuaron con la persecución de los rebeldes. Por parte del bando hispano, solo se tuvieron que lamentar 8 muertos y unos 300 heridos. Como consecuencia de esta importante victoria del ejército real, las fuerzas de Luis de Nassau quedaron totalmente destruidas y el líder rebelde tuvo que refugiarse en Alemania, dejando al duque de Alba con las manos libres para dirigirse contra su hermano Guillermo de Orange, sin riesgo de tener que hacer frente a varias fuerzas al mismo tiempo. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? Déjamelo en los comentarios, y si te ha gustado no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.